una serie de cuestiones. Integra todos los problemas, de acuerdo al principio de seguridad humana dictado por las Naciones Unidas, y también integra a todos los operadores que tengan algo que ver, que tengan algo que decir en temas de seguridad. Todos los operadores, más allá de los clásicos que siempre nos han dicho, que si la policía, que si bomberos, que si ambulancias, todos los operadores. Es tan importante que a mí se me olvidaba decir anteriormente que, por ejemplo, hasta el personal de la limpieza, en muchas ocasiones, una alerta temprana dada por el personal de la limpieza puede servir para evitar una catástrofe. Por tanto, todo el mundo, todas las personas que están relacionadas con ese tema, forman parte importante de esa gestión integral del riesgo. Como decía, se sustenta en una serie de aspectos básicos, la seguridad humana y las ideas de riesgo, amenaza y vulnerabilidad. ¿Qué es esto de la seguridad humana? Bueno, la seguridad humana es una evolución del concepto clásico de seguridad. Siempre se ha hablado de seguridad, entendiendo como seguridad aquel apartado de la seguridad consistente en proteger a las personas de agresiones, de algún tipo de agresión, tanto en el plano físico como en el plano económico. Bien, estos principios han quedado absolutamente obsoletos. El ser humano, en el momento en que es capaz de evolucionar y de ir más allá, tiene más necesidades que no las estrictamente de cuidar su seguridad. Realmente la seguridad, en muchas ocasiones, la seguridad básica ya está con unas ciertas garantías, pero es un concepto que queda pobre si no entendemos todas otra serie de circunstancias que nos hacen estar inseguros. Y aquí anunciaba el profesor Ernesto anteriormente, bueno, pues hasta la sanidad, hasta los alimentos, hay toda una serie de factores que forman parte, que necesitamos que nos den seguridad. Porque si padecemos una enfermedad o si tenemos una intoxicación alimenticia, evidentemente tampoco estamos seguros. Por tanto, estamos hablando de un concepto ya mucho más rico, un concepto que abarca muchas más espacios y que abarca sobre todo a muchos más operadores que tienen que trabajar en este contexto. También es un concepto dinámico, también lo decía yo en la introducción para los que han podido escucharlo. A ver, es un concepto dinámico, no podemos entender la seguridad hoy como pensar que va a ser la misma que vamos a tener que prestar de aquí a 10 años. Seguramente va a ser muy diferente. Lo mismo puedo decir, las funciones, las ideas, cómo se hacía en los años 80, que fueron tópicos para la policía, hablando de modelos de policía comunitaria, etcétera, en estos momentos están absolutamente obsoletos. Y quien se empecina en mantener aquellos sistemas, fracasa sistemáticamente. ¿Por qué? Pues porque la sociedad ha cambiado. Estamos hablando de 30 años atrás. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que nuestra sociedad es muy rápida, cambiamos, si antiguamente en los siglos anteriores, desde un punto de vista sociológico, se decía que cambiaban las sociedades cada 100 años, cada centenario había un cambio importante de maneras de pensar y de hacer, más tarde se decía, hombre, cada 50 años empieza a cambiar la sociedad. Hoy en día podemos decir que cada 10 años prácticamente cada generación tiene una manera diferente de pensar, de hacer, de divertirse, de muchas cosas. Y por lo tanto, estamos en un ambiente absolutamente cambiante y dinámico, como digo, y todos aquellos que tenemos que actuar con diferentes niveles de la sociedad, pues lógicamente tenemos que estar preparados para estos cambios. Tenemos que estar en continua consonancia con lo que está pasando para poder dar ese servicio, esa seguridad que, como decía Leandro anteriormente, es tan importante si somos los que estamos cuidando desde diferentes aspectos al resto de la sociedad. Como decía, las Naciones Unidas en este programa y en esta declaración pues hablan de muchos aspectos que he mencionado, de diferentes dimensiones. La dimensión económica es importante, que hay personas que están sufriendo, que no se sienten seguras precisamente porque temen que su situación laboral pues pueda peligrar. Hay personas que tienen problemas por el tema alimenticio, por el tema de la salud, por el tema del medio ambiente. El tema del medio ambiente, que parece que no sea importante. Hombre, una de las cosas que nosotros nos planteamos es que determinadas desapariciones de materiales químicos e incluso de materiales radiactivos de según qué países, por ejemplo de los países del este, pues en algún momento alguien podía pasarlos
en un evento de concentración de masas y producir una catástrofe importante. No es nada descartable. Es decir, que la seguridad no va a ser solo pensar en aquel señor que pueda llevar un palo o que pueda llevar un arma, sino hay muchas más cosas que tienen que estar ahí, ¿no? Colabora un poquitito. Sí. Realmente lo que dice Conrado es fundamental. Es fundamental, ¿por qué? Porque yo creo que esto que estamos enunciando lo tendríamos que aplicar en la práctica y ver en ejemplos, ¿no? ¿Qué tiene que ver, si somos nosotros controladores en un estadio de fútbol o en un partido, el tema económico? ¿Cómo lo visualizarían ustedes? ¿Qué tiene que ver el tema alimentario? Si yo lo que voy a controlar es que no haya violencia. ¿Qué tiene que ver el tema personal, el tema del medio ambiente, el tema de la movilidad, el tema político? En realidad, los fenómenos adversos que se producen en los eventos generadores de masiva concurrencia son múltiples y tienen que ver porque en realidad la seguridad humana, que era lo que explicaba Conrado al principio, es amplia. Ya si hay alguien que va a la cancha, no solamente no quiere que le peguen un palo en la cabeza de la hinchada de la contraria, sino que tampoco se quiere intoxicar con un choripán. Y tampoco tenemos que permitir que ese evento masivo moleste o afecte a miles de vecinos por una cuestión ambiental, por ruidos molestos, por vibraciones, por el tema de movilidad, por el entorno. Por primera vez empezamos también a entender que la seguridad ya no solamente es la del estadio y la de los 11 jugadores, sino la del entorno, que seguramente genera molestias a muchos vecinos que viven allí. Entonces hay una gran cantidad de temas y de stakeholders, que le decimos nosotros, que intervienen en este tema de la seguridad. Y esta visión amplia de la que habla Conrado, que es la de la seguridad humana, es la que debiéramos tener nosotros, y básicamente quien conoce el terreno y quien vive la práctica todos los días. Nosotros muchas veces en el curso de controladores decíamos, ¿quién mejor que un controlador que conoce la noche? Porque hace 10 años está en ese boliche, sale a las 4 de la mañana a la puerta, mira así y sabe dónde se va a armar el lío. Porque conoce, porque tiene información, porque conoce los códigos. La ciudad de día no es lo mismo que la ciudad de noche, y además porque tiene experiencia, tiene rocío, camina a la calle y hace mucho que está en ese lugar. No puede venir alguien de afuera a explicarle de una universidad, decirle cómo tiene que hacer. Los podemos ayudar a sistematizar el conocimiento que ya tienen. Y esto, en verdad, es empoderar el conocimiento que a veces uno no percibe o no es consciente que ya tiene y que ya le pertenece. Entonces, como bien dice Conrado, hay que esta visión integral de todos los riesgos nos tiene que llevar a una primera actitud, que es la de aprender a ver. No sé si a ustedes les habrá pasado alguna vez que caminan por la ciudad y van pensando en algo, o van pensando a dónde van a ir y no ven el entorno. Hagan el ejercicio alguna vez de ir mirando la ciudad de una manera diferente, mirando para arriba, mirando para los costados, mirando si está sucia, mirando cómo están las veredas, comportándose como una persona que tiene un problema físico para moverse. Nos vamos a encontrar con una ciudad absolutamente diferente, y si nos enseñan a mirar, vamos a ver una gran cantidad de riesgos que normalmente antes no percibíamos. Y esa gran cantidad de riesgos son los que en definitiva tenemos que gestionar. Porque como bien decíamos hoy también en el Salón Dorado, y que lo decía muy bien el licenciado Nazarre, nuestro secretario general, los riesgos son naturales a la vida humana. Nosotros no podemos evitar los riesgos. Quien quiere pensar de que puede vivir sin riesgos, de alguna manera, si se pudiera hacer esto, sería muy aburrido, porque no existiría la libertad humana. Porque el riesgo, en definitiva, no es otra cosa que una decisión humana. Uno decide. Y la diferencia que hay entre lo que es riesgo y lo que es peligro es que el peligro es una fatalidad que va a suceder. El riesgo depende de la persona. Por eso cuando hablamos de eventos naturales adversos, una tormenta, un tsunami, o hablamos de
o hablamos de un volcán, una erupción, esos fenómenos técnicamente, filosóficamente, sociológicamente son considerados más peligrosos que riesgosos. Cuando hablamos de riesgo, estamos hablando de los fenómenos producidos por el propio hombre, ¿sí? Y cuando hablamos de los fenómenos producidos por el propio hombre, estamos hablando de riesgos. Y en función de esto, también quería cansarlos un poquitín, porque es indispensable entender de que el riesgo no es algo malo. El riesgo es algo que con lo que tenemos que convivir y son decisiones personales. Y si ustedes se fijan en Internet, ponen en el Google la palabra riesgo, les va a indicar de alguna manera un montón de catástrofes, de situaciones adversas, como que lo riesgoso es negativo. Y en verdad, los que han hecho el curso, que hay varios de los que veo aquí, de controladores, si yo les preguntara, ¿hay que prevenir los riesgos? ¿Qué dirían? Que no hay que prevenir los riesgos, porque además el riesgo cero no existe. ¿Sí? Si ustedes dicen, me quedo en mi casa, encerrado, no salgo a ningún lado, le puedo agarrar una ACV. Prende la luz, hay riesgo eléctrico. Prende el gas para tomar unos mates, hay riesgo con el gas. Cruza la calle, hay riesgo de movilidad, como lo decía hoy Leandro. Todo es riesgo. No nos queda otra alternativa que gestionarlos. Que todos los riesgos estén dentro de control. Pau Vilarraza fue director del Fútbol Club Barcelona. Cuando él asume como director en el 2008, el cargo de él era jefe de seguridad. Y él propuso, antes de irse, jefe de control de riesgos. Y este cambio que produce, o que propone Pau, no es una cuestión nada más que accidental. Pau, con ese cambio, está introduciendo una forma de ver la realidad de una manera distinta. Los problemas del fútbol, o los problemas de los eventos generadores de masiva concurrencia en general, no son exclusivamente un problema de los actores que nosotros creemos. Todos tenemos que ver. Incluso hay cuestiones culturales, que hoy también lo marcaba Carlos Quintana. Carlos Quintana hablaba del cinturón de seguridad, ¿no? Son cuestiones culturales que nosotros tenemos que resolver. Y no es lo mismo, y esto lo hablamos mucho con los colegas de Barcelona, no es lo mismo pensar la seguridad desde el Barcelona que pensarla desde la Argentina, desde Buenos Aires, desde el conurbano. Y mucho más cuando sabemos que en seguridad no se puede cortar y pegar. De que los riesgos son situacionales. No son los mismos riesgos que tenemos en este anfiteatro ahora que los del sexto piso. Son diferentes. No son los mismos riesgos de una escuela en el turno mañana y en el turno tarde, aunque sea el mismo edificio. Entonces, esto de la situacionalidad del riesgo es un valor agregado que tienen los controladores, que tienen las personas, que primero tienen que empezar a ver para identificar lo que después vamos a ir viendo de amenaza y de vulnerabilidad, y a partir de esa detección ir avanzando en la gestión. Pero solamente quería decir eso, Conrado. O sea, es muy importante lo que dijo de la... Bueno, y cuando hablamos del riesgo, hablamos de que la probabilidad de una amenaza se convierta en un fenómeno adverso. El riesgo tiene, y esto es importante porque vamos a trabajar mucho en esta fórmula, el riesgo tiene dos componentes. ¿Se acuerdan cuáles son los componentes? Uno es la amenaza y el otro, la vulnerabilidad. No existe riesgo si no hay alguno de esos dos componentes. ¿Está? Entonces, siempre vamos a jugar, ¿podemos pasar la otra? Sí, la formulita. Siempre vamos a jugar, la otra. Bueno, siempre vamos a jugar en eliminar o la amenaza o eliminar la vulnerabilidad. Lo ideal es que la fórmula llegue a cero. Esto que ven ahí con esa formulita, va a ser el ejercicio permanente del controlador. Yo voy a tender al riesgo cero, aunque sé que el riesgo cero no existe. Pero para mí es una excelente hipótesis de trabajo. ¿Se entiende? O sea, idealmente quiero llegar al riesgo cero, aunque yo sé que nunca lo voy a lograr. Pero tiendo a eso.
Para entender la fórmula podemos poner un ejemplo. Supongamos que la amenaza, que es el factor material, el que gatilla, el que genera el problema, sea el ladrón. ¿Sí? Una vez un kiosquero en la zona de La Matanza nos decía: estoy cansado que me roben. Eso lo hablamos con ustedes. Estoy cansado que me roben. Lo primero que quiero hacer es eliminar la amenaza. Voy a la policía, le digo: me están robando sistemáticamente, yo sé quiénes son. La policía me dice, bueno, que ellos también saben, que son menores y que cuando los detienen después los tienen que largar o no los pueden retener por orden judicial. Él sigue intentando eliminar la amenaza, para que por lo menos esa A sea 0, aunque haya mucha vulnerabilidad, A por 1.000.000 va a ser 0. Entonces, no puede eliminar inicialmente esa amenaza. Entonces yo voy a negociar con los delincuentes. Dice: bueno, muchachos, yo le doy los cigarrillos, le doy una botella de cerveza por día.